¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Ahí como está ahí en ese lugar, tome su Biblia, su espada en su mano. Vamos a leernos unos 3 versículos, libro de Habacuc, capítulo 1. Profeta Habacuc, uno de los profetas menores. Esperamos un poquito, está después de Nahum, antes de Sofonías. Santísima palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, ayúdenme, mi hermano. Es que ya tienen tiempo, pues rápido lo encuentran, ¿verdad? Pero los que tienen poco tiempo en el Señor, pues sí, se les dificulta este libro. Así que si ve que alguien no ha podido o no ha llegado, apóyenlo nada más. A mi hermano también apóyenlo ahí. Ya después le ponen el separador y de ahí ya no se mueve. Síganme. Gracias, amito. Como subtítulo dice, Habacuc se queja de injusticia, ¿así dice su Biblia? La santísima palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidades y hacer que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el limpio asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señor, damos gracias, Padre hermoso, por esta palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, y sea tu Espíritu, Señor, moviéndose, Señor, Padre hermoso. Señor, ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. El pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su asiento. Su profeta Habacuc es un profeta menor, pero hemos dicho, ¿verdad?, que aunque decimos los profetas menores, aunque el contenido del profeta pues es poco en cuestión de páginas, ¿verdad?, pero a veces su contenido, su mensaje es muy poderoso. Y el mensaje de Habacuc es un mensaje muy poderoso. Yo lo estaba leyendo y venía a mi mente hace, no me acuerdo, un mes yo creo, que las palabras que decía Habacuc son recientes. Yo creo que todas estas palabras no están en el pasado, no están en el Antiguo Testamento, más bien están en el presente, están todavía, porque yo las he escuchado y aún así me la han preguntado, y les apuesto que algunos de ustedes tienen estas palabras que trae Habacuc todavía en su corazón. Por eso es el tiempo de la oración. Y dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y aquí cuando empezamos en el número 1 dice la profecía que vio el profeta, pero eso ya es como la respuesta de Dios, porque ya se la había mencionado. Pero si nos vamos al número 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y oráis, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? Empieza como una pregunta. Es raro, ¿verdad?, que un profeta cuestione a Dios. Señor, ¿por qué ves tanta maldad en las calles y no haces nada? Fíjate lo que le está preguntando el profeta. La otra vez, les digo, fui a la peluquería, no me acuerdo, hace 2 meses, y me estaba pelando ahí la estilista, y ella ya sabe que
soy cristiano porque siempre voy ahí, pero en esa ocasión me dice, oye, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Hasta se me hizo raro el tono y la forma en que me... ¿Por qué Dios permite esto? Y me quedé así, ¿qué pasó, no? Y dice, ¿por qué, mi hermano? Es que está bien grave, él es una persona bien buena, es bien noble, ahorita está internado, que lo van a operar de sus testículos y bien molesta, ¿no? ¿Por qué el Señor permite estas cosas? Y a lo mejor cada uno de ustedes, ¿verdad?, ha pasado situaciones bien difíciles y esa pregunta todavía es reciente. Señor, ¿por qué hay tanta maldad y tú no haces nada? ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué lo permite? Si uno se las ha preguntado muchas veces. ¿Sí? Fíjate, ahí está tu Dios, ve a tu primo, ve a tu tío, ve lo que le pasó. Era una persona íntegra, buena, de buen corazón, todo, y ve lo que le pasó. A ver, es más, iba los domingos ahí a la doctrina y ve todo lo que le pasó. Y fíjate, es una respuesta que Habacuc le está haciendo a Dios. Él veía mucha violencia ahí en las calles. De hecho, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él veía como lo que estaba pasando, lo que tú ves ahorita en la televisión, lo mismo que acabamos de leer, es justo lo que pasaba en ese tiempo. Era el pueblo de Dios, un profeta que traía palabra, ¿verdad?, al pueblo de Judá. Veía lo que estaba pasando ahí en Judá, en el pueblo de Dios. Andaban en la idolatría, violencias, pleitos, y él veía tanta maldad en el pueblo y dice, Señor, ¿por qué no haces nada? En contrario a lo que dice Jeremías. Contrario con Jeremías era el profeta y lloró porque amaba a su pueblo. Y él se ponía a llorar cuando los veía y veía al pueblo que cometer pecado y decía, ay, pero ¿por qué se apartaron de Dios? El Señor nos ama, somos su pueblo y amamos. Y lloraba, por eso le ponían, porque le dolía ver al pueblo de Dios en la idolatría, en el pecado, todo se ve. Es más, le decían a Jeremías, ya cállate, ya no nos hables de tu Dios. Pero Habacuc le reclama a Dios como diciendo, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, ya nadie quiere ir a la iglesia, los vemos, está vacía, ya nadie quiere venir a la iglesia. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señora, tú me prendes las noticias ahorita, ya ni me gusta verlas, la verdad. Antes siempre veía las noticias, pero ahorita ves, y ya cuando ves las noticias, tanta violencia, tantas guerras, daño a los niños, violencia, destrucción. Y dices, híjole, la verdad cuando ya tú la ves, ya hasta te pones así, de malas. Fíjate, la iglesia está vacía. Ahorita fue apenas la marcha, hace cuánto tiempo, la LGTB, no cabían ahí. Ahorita se acerca la de los muertos, los fieles difuntos, y vales, va a estar lleno el Zócalo y las iglesias vacías. Y somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, y aún así dentro del pueblo de Dios vemos esa falta de fe, esa falta de amor a Cristo. Aún así entre nosotros criticamos, murmuramos, sillas vacías. Sí, cuando luego venimos a murmurar, a criticar, y eso le dolía a Jeremías. Eso le dolía a Jeremías y él por eso lloraba. Pero sin embargo Habacuc le decía, Señor, pues ¿qué no ves todo lo que está pasando? ¿Cómo están en la iglesia? Ellos no quieren venir y nomás llegan a cobrar el topper, ¿sí? No vienen ya a la iglesia, ¿sí? ¿Cuántos de aquí, cuántos han visto milagros y sanidades? Amén. Podemos decir muchos. Y si yo entonces, años han pasado, decía mi hermano, ¿cuántos años, verdad? A veces me decía el viernes, son los viernes de oración, y están poderosos, ¿verdad? Dice, tenemos 19, yo también tengo como 20 años.
Y gloria a Dios por los pastores, pero hemos visto varones 30, cada domingo vemos 30, pero luego distintos, y 50, los 20 años para acá, los que han pasado, yo creo que ya toda Ciudad Neza pasó. Pero si tú cuentas los pastores, dices 20 años, ¿y cuántos les contarás? 8 pastores. Están saliendo 2 por 2 años o 3 años, 1. Entonces hay necesidad. Hay necesidad en la casa de Dios. Y tú, hermano, tú eres el pueblo de Dios. Pero la pregunta era que se hacía Habacuc: pero Señor, ¿tú qué estás haciendo? ¿No haces nada? Pero fíjate cómo el Señor no se enojó con Habacuc. Por eso yo les decía hace rato: traes una duda, pregúntasela a Dios. El Señor le responde. Sí, el Señor le respondió y no se enojó. Dice: sí, de hecho era el profeta y le llevó palabra. Fíjate, dice: los caldeos castigarán a Judá. Es el siguiente subtítulo, ¿no?, que está ahí en el capítulo 5, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra entre vosotros, haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Fíjate, dice: no estás viendo, dice, tú nada más ves con los ojos de la carne, pero tú no estás viendo espiritualmente. En sus días, dice, haré una cosa grande. Ahorita nosotros ya los vimos. Pablo mencionó este mismo versículo, ¿verdad?, cuando se refería a Cristo Jesús. Hizo una obra grande entre nosotros y nosotros no la vemos. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¡Wow! Dice: ¿crees que no estoy haciendo nada? Dice: fíjate, ve a los caldeos. Estaba levantando al pueblo de Babilonia para castigar al pueblo de Judá. ¿Y tú dices que no hago nada? Un pueblo, ¿verdad?, que se está levantando para caer castigo de aquí, y va a quedar asolada, y de hecho cayó destrucción a Babilonia. Cayó destrucción a Judá por parte de Babilonia. Todos se los llevaron cautivos. Y Jeremías lloraba y decía: arrepiéntanse, no hagan esto, buscamos a Dios, quítense de toda la idolatría. Y aún así, fíjate, el pueblo escogido de Dios. Y ese era el problema, que se sentían los elegidos, se sentían escogidos, y que por ellos iba a ser juzgada toda la nación. Y fíjate, el Señor estaba levantando ahí junto al río Éufrates un pueblo babilónico. Dice que temeroso, ¿verdad?, que se iba a apoderar de todo lo que tenían. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Antes traían carros de guerra, ¿verdad?, pero los babilonios sacaron ahora la caballeriza. ¡Wow! Antes eran los carros, pero pues había algunas dificultades, y se demostró que en la guerra la caballeriza era más efectiva, y fueron modernizándose. Primeramente se levantó el pueblo de Asiria. Los asirios eran tremendos y mataban, pero descuartizaban, y con eso inculcaron temor a todos los adversarios, y cuando los veían: no, vienen ahí los asirios. Pero después el Señor levantó al pueblo de Babilonia a traer un castigo a todos, y por eso lo estaba levantando el Señor. Y dice que los iba a levantar como lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos jinetes, volarán como águilas que se apresuran a devorar, vendrán como lobos, así con hambre, con rápido, y van a devastar todo, dice. Tú dices que no estoy haciendo nada. Y el profeta oía: escarnecerá a los reyes de sus príncipes, hará burla, se reirá de todas sus fortalezas, y levantará terreplán y tomará todo, matará a todos los reyes. Fíjate lo que le estaba diciendo el Señor. Y después agarra y ahora ya protesta: Señor, pero ¿por qué vas a levantar ese pueblo tan grande, o sea, tan perverso contra nosotros? ¿Cómo vas a levantar un pueblo
pueblo más perverso que nosotros para castigarnos si nosotros somos tus hijos. Y el Señor le decía a Habacuc: tú no te preocupes, yo traeré destrucción a ellos, yo castigaré a ellos en su tiempo. Asiria lo levantó, conquistó, de hecho está ahí en los libros de la historia. Después los babilonios, recuerden que era la cabeza de oro, era una primera potencia mundial, los babilonios, tremendo. Pero luego le decía que se iba a levantar otra potencia, los medos y los persas, y los iba a castigar. El Señor, hermano, a todo aquel que hace mal lo va a castigar. Viene un juicio para todos ellos. Y ahí se enojaba, dice: oye, pero pues si son sanguinarios, ¿cómo los vas a levantar contra nosotros? Y todo. Decías que no hacía nada, y fíjate, ya está preparada, ya está preparado. Y así hay mucha gente, hermano, que a veces luego no creemos la mano de Dios o los milagros de Dios, porque muchos piensan que Dios no existe, que Dios no ha hablado. Y estas preguntas se las hacía el profeta Habacuc hasta que Dios le respondió. Yo me acuerdo que ahí en la escuela una maestra, yo nunca conocía a la persona, pero era la hermana de la maestra, y se le murió un hijo, y la maestra me dice: ¿qué crees que se le murió un hijo a mi hermana? Y le digo: bueno, pues podría hacer oración. Si no, de hecho te vengo a pedir a que si haces oración por ella. Y estuvimos orando por ella, estaba orando, me daba las peticiones así como las que pasan en papelitos, y estuve orando por ella. Ya pasó el tiempo, se volvió a embarazar, y en el segundo tiene otro pequeñito, y también falleció. Ya había perdido 2 pequeños. Y yo me acuerdo que cuando me dijo la segunda vez, pues me dolió mi corazón, y me acuerdo que estaba yo orando, clamaba, y ella me decía, y ella dice: pero ¿por qué Dios permite esta situación? O sea, ¿por qué permite? El niño es inocente. Yo los 2 pequeñitos no han conocido, apenas vienen al mundo, y el Señor ya se los está llevando. ¿Es malo o no es malo Dios? Y le digo: yo no lo sé, pero cuando estuve orando ahí, el Señor me daba respuesta, y le digo: yo no sé, mira, lo único que te puedo decir es que en la oración el Señor me dijo que te va a restituir esos 2 hijos, y te va a dar un tercer hijo, y todo el amor de esos 2 hijos va a venir en este tercero. Y le digo: yo no sé. Y yo me acuerdo que ahí yo me ponía a orar, y ahí puedo decir que conocí la oración con dolor a parto. Ahí precisamente con esta persona, con la hermana de la maestra, porque yo me acuerdo que yo estaba orando y me paraba en las madrugadas a las 3 de la mañana, y en una ocasión tenía tanta fuerza, y yo lloraba, sudaba, gemía, así como el parto, y terminaba hasta sudar, y decía: hacía harto frío, y ya terminaba todo sudado, me quitaba la cobija, y terminaba yo sudado. Me acuerdo que un día, después de la oración, el otro día, como si hiciera harto ejercicio, me dolía harto el abdomen, y dije: ay, yo sé cuál es el dolor o parto. Y yo estaba orando por esta mujer. Digo: Señor, porque por las palabras que decía, pues yo sentía mucho el dolor, porque decía: pues ¿por qué permite 2 niños pequeñitos recién nacidos y se los lleva? ¿Existe Dios o no existe Dios? Y yo le decía: Señor, yo te pido que tengas misericordia de ella. Y oraba, y cuando de repente me dio la noticia, me dice: ¿qué crees? Que mi hermana está embarazada, pero ahora tiene mucho temor de que lo vaya a perder. Digo: no te preocupes, este niño es de Dios, déjalo, este niño es de Dios. Y dicho, ya nació, ya fue una niña, fue una hermosa niña, y de vez de como pues Dios se la dio, no le puso Daniel, porque ella que le gustaba el nombre de Daniel, sino que le puso Daniela. Denle palmas a Dios. Y aún así yo sigo orando por ella y todo. Físicamente así yo no la conozco, no me mandaba papelito y muchas gracias, y que Dios. Pero fíjate cómo en este pequeñito, o en esta pequeñita que ya nació, pues lógico, ahorita se volvió una amada sobreprotectora, que ya le dije que eso está mal, que no la sobreproteja tanto. Pero dice la maestra, dice: siempre que alguien va a esa casa, ella era muy católica, lo que te digo. Y cuando ya nació esta pequeñita,
Dice, siempre que alguien va en la casa, pero no hay nada, sé que sea, aunque le echen pleito, siempre les comparte de la palabra de Dios. ¡Ay, amén! Fíjate cómo traía una bendición. A través de esta pequeñita ella pudo compartir la palabra de Dios, y por lo que me cuenta la maestra, hay demasiada idolatría en su casa. Porque sí, una vez me dijo, oye, creo que me invitó a su casa a orar, y le dije, sí, con mucho. Dice, pero no me vayas a decir nada. Digo, ¿por qué? Dice, es que mi mamá tiene así, en toda la casa, desde que entras en el patio, tiene todas imágenes. Todo el tiempo, pues tú me estás invitando a orar. Sí, pero fíjate nada más cómo ahora ella solita está compartiendo la palabra de Dios. Y dice, aunque le hables por teléfono, te da palabra de parte de Dios. Yo te apuesto que si hubiera quedado el otro pequeñito, ella seguiría en la idolatría. Dios tiene un propósito, pero a veces nosotros juzgamos antes de tiempo. Y es lo que le pasaba. ¿Y por qué permite? Y ahorita está súper lógico, enamorada su pequeñita, y ya la niña ya yo me acuerdo que le mandé una Biblia, porque le digo que esa es mi hija espiritual. La tuve en oración, y le mandé una pequeña Biblia, y sí, y le gustó, y no la leyó la niña, sino también la mamá. A ver, ¿qué dice? Ya ves que la tradicional y es distinta, y se puso a leerla, y la mamá la leyó, y es de la que les comparte la palabra de Dios a través de la Biblia. Dije, ay, cómo tiene un propósito. Y hay veces que le digo, yo no lo sé, pero en una de las cosas te digo, si Dios te hubiera dejado a tus hijos, tú no hubieras tenido un encuentro personal con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que hacía el profeta Habacuc, se quejaba con Dios. Pero fíjate ahí en el capítulo 2, cuando Dios le empieza a decir que va a venir un ejército, y va a destruir, y va a haber toda esa maldad, hermano. Así que todo lo que tú estés haciendo, todo lo que estés haciendo en oculto, va a haber un pago a ese pecado. Pero mira, ahí esto me encanta, porque ya como que el corazón de Habacuc empieza a cambiar. Ya no es la pregunta. O sea, si tú empiezas a leer a Habacuc, empieza con preguntas. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué haces esto? Por eso les decía, preguntarle a Dios. Y dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para lo que se me diga, y qué de responder. Fíjate nada más, sobre mi guarda estaré. ¿Cuál es tu guarda? Tu atalaya. Dios te puso por guarda de tu hogar, por guarda de tu familia. Dios te puso como una atalaya, ¿sí? Y entonces Él dice, ahora, fíjate cómo cambió. Sobre mi guarda estaré. Antes nos habían hablado de la atalaya que estaban ahí en la tierra. Señor, bendice su sueño en el nombre de Jesús. Estaba ahí sobre la atalaya, se puso ahí orando en ese lugar, y dice, voy a estar orando pacientemente. ¿Hasta cuándo? Hasta escuchar la voz de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos intercesores hay aquí? Fíjate lo que hizo Habacuc. Dice, sobre mi guarda, sobre esa atalaya, que en esa torre me puso el Señor para estar vigilando mi hogar, mi familia. Ahí voy a estar permaneciendo en la oración hasta escuchar a Dios. Pacientemente esperaré la voz del Señor. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas cuando tú buscas a Dios? Primero estás criticando a Dios, juzgando a Dios, y ahora el Señor le empieza a mostrar que sí, efectivamente está haciendo algo. Yo quiero decirte, hermano, hermana, que Cristo sí ha hecho algo por ti. El Señor vino, siempre digo, el Señor, cuando tú lees en el Antiguo Testamento, y estaba el poder de la mano de Dios tan grande en la tierra, pero aún así todos nos apartamos de Dios. Todos se apartaban. Si tú te das cuenta por qué vino todo eso, porque todos se apartaron de Dios. Busqué a alguien que hiciera vallado y no la encontré. No había quien. Todos andaban en la idolatría. Al profeta Jeremías, que tenía una carga, lo mataron a pedradas. No hagan eso, hermanos, no hagan, porque eso no lo creen. Lo mataron a pedradas. A otros aserrados. Cuando tú ves Ezequiel, dices, ves cómo la gloria de Dios se levanta. Está ahí en el muro, ahí
como que no se quiere ir, después al Monte de los Olivos, y después la gloria del Señor se aparta de la presencia de nosotros. Y ya de ahí no se vuelve a ver. Digo, a veces yo pienso, digo, ahí cuando el Señor se fue en su gloria, se llevó el arca de la alianza, porque tú la lees en el Apocalipsis y dice que ahí va a estar el arca de la alianza. Ahí se la llevó el Señor. Se fue el Señor tristemente, su presencia, Dios Padre, ahí se fue, pero después nos mandó a su Hijo. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, y ahora vemos, ¿verdad?, a Cristo. Y aún así no lo aceptamos, y Él murió por ti, Él murió por mí en la cruz del Calvario. Así que si ha hecho algo el Señor por ti y por mí, entregó a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Si estamos aquí es por la gracia, por la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así es que, hermano, fíjate nada más cómo empieza esta pregunta. Es mucho que todavía trae. ¿El Señor ha hecho algo por nosotros? Pues nada más ve, estos varones estaban en la calle, estaban tirados, no tenían dónde ir, y el Señor los ha traído. Pero el Señor dice que si no le obedeces, vendrá el enemigo. Pero en el Antiguo Testamento hablaba de Nabucodonosor, hablaba de los asirios. Pero ahora, si lo traemos a la actualidad, se te puede decir que hay una ciudad que te está esperando. Y si tú no quieres, también hay un horno de fuego que no se apaga. Pero va a llegar. Va a llegar. Quieras o no, hermano, está calentándose. Tú decides si buscas a Dios o no. ¿Sí? Por eso con dolor el profeta también decía: busquen a Dios, aléjense de la idolatría. No porque vengas al tiempo luego de... Aún así la oración, vienes al tiempo de la oración, pero terminando la oración te sales de aquí y vas a buscar a las cosas del mundo. El pago al pecado es la muerte, y el Señor es justo. No ha venido. ¿Por qué no ha venido? Porque es misericordioso, porque nos quiere a todos en su reino. ¿Hay tanta maldad? Sí, el Señor lo ha permitido, sí, porque es lento, ¿verdad?, para la ira. Tarda, quiere que nos arrepintamos, quiere que reconozcamos lo que estamos haciendo. Pero va a llegar el momento donde Él va a estar sentado ahí en el Monte de los Olivos, con un cetro de oro, con una corona de oro. Y ahora sí, vas a ser juzgado. El tiempo ha llegado, ya no hay arrepentimiento, hermano. Denle forma de una ofrenda de palmas a Dios. Dice: sobre mi guarda estaré. El Señor te habla en esta mañana para que estés en tu guarda, que te puso. Fue tu hogar, fue tu familia, fue tu ministerio, fue tu iglesia. A donde te haya puesto el Señor, quiere que estés ahí orando, esperando una respuesta de parte de Dios. Y el Señor viene y te va a responder personalmente. El Señor responde. Fíjate la respuesta. Habacuc estaba ahí clamándole y pidiéndole a Dios que por qué no hacía nada. El Señor le habló y dice: mira, velo espiritualmente. Tú lo estás viendo, ¿verdad?, carnalmente, y a veces así lo vemos carnalmente. Pero cuando tú lo ves espiritualmente, vamos a estar todos en la presencia de Dios. Todos los que hagan la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es triste, ¿verdad?, que cada vez conforme estamos pasando los tiempos, como decía el profeta Habacuc, hay tanta violencia. Todo lo que se está haciendo en este tiempo es para alejarse de Dios. Ya hay más en los programas de televisión. Te pones a orar rápido, agarras el celular y ya estás chateando, ya te olvidaste de Dios. Las leyes que se están levantando están en contra de Dios. Ya ahorita fui a sacar la credencial del INE y ya te preguntan: ¿quiere que aparezca la M o la H ahí, el sexo ahí en su credencial? Antes no te preguntaban eso. Las actas de nacimiento, dice, y el hijo de ¿cómo se presenta vivo al niño o a la niña? Decía, ¿no? Pues ya eso ya no lo dice. Se presenta vivo y el nombre.
O sea, ya le quitaron o del niño o lo de la niña. Y todas esas cosas están bien. Ahorita los movimientos LGBT, todo eso que está pasando, tantas letras, están en aumento. Ahora, como dicen, ya es un orgullo ser. Ahora ya es un orgullo. Y ve, las iglesias cada vez van más para abajo, más para. Todo lo que están haciendo ahí, hacen falta estudiantes, hacen falta profesionistas, hace falta un presidente cristiano. Es importante que los jóvenes estudien, es importante que los jóvenes terminen sus estudios. Lo que no se vale es que ya no vengan a la iglesia, ¿sí? Dice, no, pues ya estoy en los estudios. Pues vete al estudio, da testimonio de que tenemos un Dios vivo, de que Dios es real, de que Dios existe. ¿Sí? Puedes venir los domingos, puedes venir los sábados, puedes venir los viernes, pero nunca te alejes de Dios. ¿Cómo vas a alimentar a aquellos? ¿Cómo vas a alimentar allá en la escuela? Ven a la iglesia los domingos, ya va a haber un tiempo de que sirvas, pero no te apartes de Dios. ¿Sí? Ahí me mandaron otra vez un cartelón para que lo pusiera en la escuela, que todos los niños ya pueden regresar a clases, como puedas venir, y el cartelón traía que el niño ya puede venir. Ponían al mismo niño con pantalón o con falda. Fíjate nada más, todos esos movimientos están en contra de la iglesia. La nación de Israel ya es una nación, dice, bueno, la nación toda otra vez se va a juntar, va a ser una nación, ¿verdad? Y entonces van a alabar al nombre de Dios. Sí, ya es una gran nación, pueblo de Israel, pero todavía no reconocen, ¿verdad? Que tenemos un Dios vivo. Todavía el Señor los puede dispersar y nuevamente pueden regresar. Va a haber un momento que ya no seamos de una iglesia, de otra iglesia. Todos somos una familia. El Señor nos ve como igual, como todo, como hijos e hijas. Todos nos ve igual. Los que hacemos la diferencia somos nosotros. Hermano, tú decides si sigues buscando a Dios o no. A veces venimos los domingos un ratito y luego ya no queremos venir. Muchos ya estamos pensando en salirnos. Dedícale un día mínimo al Señor. En la Biblia, si vemos en el Antiguo Testamento, el sábado era sagrado, nadie podía fallar al sábado, hasta los mataban. No podías hacer de comida, ya tenías que tener preparada la comida para el sábado. ¿Cierto o falso? Para nosotros el sábado es el domingo, porque cuando llegamos a la tumba ya estaba vacía. Cristo había resucitado el primer día de la semana. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas al Rey de Reyes. Tenemos un Dios vivo, hermanos. Dile al que está junto a tu lado, dile, el Señor está vivo. Hay gente que no lo cree, por eso. Y cuando ya pasamos, dice, ¡ay contra los injustos! Ahí es contra los injustos en el capítulo 2, versículo 6, ahí, y como subtítulo dice, ¡ay es contra los injustos! Y no los voy a ir leyendo todos, pero sí hay 5 ayes. Y cuando hablamos de ay, es como de dolor, cuídate, papá, cuídate. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Dale. Ay de ti, papá, si tú andas multiplicando lo que no era tuyo. O sea, quiere decir que andes de conejo. ¿Sí? O sea, Carito te está diciendo, si tú te dedicas a la tranza ahí, a eso, pues, ay de ti, papá, ay de ti. Y cuando dice, ay, híjole, cuando en Apocalipsis habla, es dolor, sufrimiento, tristeza, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Vamos al otro, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, mira nada más. Si lo que tú traes a Dios no es honesto, andas haciendo injusticia para enriquecer en tu casa, ¿verdad? A lo mejor hasta andas quitando a uno, ¿verdad? Cosas injustas para enriquecerte en tu casa. Nada más el Señor te dice, ay de ti, lo que te va a pasar. Ya estás en la lista. El horno ya se está calentando 3 veces. Es más, son 5 ayes,
un hornazo más, te das vuelta la perilla cada que diga ¡ay! ¡Ay! Y le das vuelta más. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Hay gente, ¿verdad?, que vemos todavía ahorita lo que está pasando, ¿verdad? Tantas muertes. O sea, si hay muerte en tus manos, si hay sangre en tus manos, puedes entrar y llegar y pedirle perdón a Dios, el Dios poderoso que tenemos nos perdona, pero las consecuencias se tienen que pagar. Hay gente que está en una prisión y dice, bueno, pues es la consecuencia, y dentro de la prisión conocen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de la prisión pueden evangelizar y algún día ya pagaron su condena, ahora sí salen y ya están libres. No puede decir que, ya lo maté, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. ¿No? ¿Verdad? Hay consecuencias. Por eso dice, hay del que edifica la ciudad con sangre. Todos los que tienen sangre en sus manos, aquellos que están en posiciones muy difíciles y a veces mandan a matar gente, fíjate, también aquí van a ser juzgados. Todo el mundo va a ser juzgado. Hay del que da de beber, híjole, para los que les gusta la bebida, hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. No está hablando aquí de que estés tomando, sino que muchas veces se utiliza la bebida, se utiliza el alcohol con otros fines. Sí, a veces la invitas a una fiesta, le das de beber y andan abusando de la muchacha. ¿Cuántos dicen? Y a otros para hacer negocios, quieren un precio más barato, quieren que le baje el precio, primero lo embriagas y todo, y luego fírmale, ya hasta le pone su firma, le pone su huella digital. Yo sé de algunos casos, como decía la hermana, que les ha quitado la propiedad a los padres. Yo sé de un caso así, que le quitaron la propiedad a los padres, ya estaban grandes, ellos vivían ahí, pero ya no eran dueños de la casa, se la quitaron a sus hijos. Ándale, papá, échate otra, ya que de por sí ya están viejitos, y luego los ponen, los emborrachan y todo. Préstame tu huellita y paz. Gracias, papá. Para eso estaban utilizando las bebidas. ¡Ay, de que utiliza la bebida para otras cosas! Dice Pablo, no embriaguéis con vino porque trae disolución, mejor ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, cuidado con los que beben, cuidado, porque los que beben traen dolor, no nada más a ellos, traen destrucción, sino a la familia, a toda la gente que vive alrededor, a todo su contorno, traen problemas. Se extiende, ¿sí? El Señor trae un pago para todos nosotros. En el 19 dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Está hablando todavía de la idolatría. Hay gente que todavía viene a la iglesia y cuando llega a su casa todavía tiene su imagen. A mí en una ocasión la conserje le compartí la palabra de Dios, aceptó a Cristo, y me acuerdo que ella llegó y una vez me dice, oye maestro, tengo ahí quiero hacerte una pregunta. Y luego dime. Y dice, ahí en la casa, bueno, ahí es la conserjería, porque era la conserje, dice, tengo una imagen. Y me dijo de quién era. Y me dice, ¿qué debo de hacer con ella? Y pues estuve a punto de abrir mis labios y nada más le iba a decir, no, pues no te puedo ir con ella, pero te presto el martillo. Pero no, me refrené y no le dije nada y le digo, como que Dios me dio palabra y le digo, fíjate, lo que estoy viendo que tienes poquito que aceptaste a Cristo, porque le compartí y apenas llevaba como un mes. Y digo, ¿será que ya su fe está bien afirmada? Porque si no al ratito me la va a cobrar. Y entonces lo que le dije, fíjate, lo que estoy viendo es que Dios ya te está inquietando. Lo que estoy viendo es que Dios te está inquietando con esa cosa que tienes en tu casa. Así que vamos a hacer una cosa. No te voy a decir qué hagas con ella. Mejor sigue orando y mejor después que eso sea tu testimonio y tú me lo dices a mí, ¿te parece? Y dice, bueno, pues órale pues. Y yo no le dije que hiciera, sino que la exhorté más bien a que siguiera orando. Si ya el Señor le estaba diciendo, hablando en esa área,
porque yo lo que vi, dije, el Señor ya me está hablando en esa área, ¿no? Pues entonces que sea el Señor y que no sea Raúl. Y sí, continuó, y ya como a los 15 días me dice, ¿qué crees que en las noches yo estaba ahí y no podía dormir y volteaba y la veía, ¿no? Y otra vez me dormía y volteaba y la veía, y cada que despertaba yo veía esta imagen? Y dice, agarré, que la envuelvo en una sábana y ¡chen!, que la meto abajo de la cama. Y digo, ¿y qué pasó? Dice, ya después ya pude dormir a gusto. Dice, como la escuela es grande y es la consejería, dice, pues a veces te da miedo, pero esa vez tuve mucha paz. Dije, qué bueno, a ver, el Señor ya te está hablando. Digo, qué bien, y ahí quedó. Ya después pasaron como otros 15 días y me dice, ¿qué crees que pasó? ¿Te acuerdas de la imagen? Digo, sí, cómo no me voy a acordar. Y me dice, pues la otra vez me volvió a pasar lo mismo, que no sé, como que estaba inquieto, no podía dormir, sentía que me perseguía, que me buscaban, y como que alguien se metía a la casa, y entonces salí, me paraba y volteaba y no veía nada, pero veía la imagen ahí que salían como de los pies de la sábana, abajo de la cama. Y dice que agarro, que me paro, que voy al campo de la basura y que la rompo. ¿Y qué crees? De ahí para acá he dormido perfectamente. Y dije, ¡gloria a Dios! ¡Dale palmas al Señor! ¡Me dio gusto! Porque yo no se lo dije, se lo dijo Dios. Fíjate, nada más fue acompañarla, me va dando orientación, y mira nada más cómo hay tanta necesidad. Y digo, yo también lo hacía, ¿verdad? Porque yo desde pequeñito me gustó andar en las cosas de, bueno, en la iglesia, en otra iglesia, ¿verdad? Yo desde chico iba a la escuela pastoral, tenía ganas de ser monaguillo y andar tocando la campana, ¿verdad? Pero mira, Dios tenía otra cosa para mí. Mi hermana, otra hermana, no ella, otra hermana, me compartía la palabra, y a mí no me gustaba las cosas bueno, más bien no me gustaba leer lo que es la Biblia, pero un día dije, a mí se me hace que ni siquiera la lee, y a mí me está compartiendo, va a ver, ahorita me compro una para que se me quite, y que me voy al gordo, a de Xochaca, y que me encuentro una Biblia ahí. Digo, denme una Biblia, a ver, pero quiero una Biblia católica. Así le dije, y dice, sí, esta es católica, mira, aquí tiene la crucecita y todo. Ah, pues entonces denme esa. Y que todavía la tengo ahí de testimonio, y me puse a leerla, y me acuerdo que la leí iba a decir tres, perdón. En 3 meses, puse las fechas ahí, en 3 meses leí la Biblia completita, pero yo la estaba leyendo, y ya cuando llegué al libro de Daniel, ahí como que el Señor me empezó a hablar, ahí, y yo siento que fue cuando leí el libro de Daniel, cuando el Señor cambió, porque siempre te dicen, o me decían a mí también, vete a los evangelios según San Juan. ¿Sí o no te han dicho así? Sí, cuando alguien quiere leer, ¿por dónde la leo? En el evangelio según San Juan. A lo mejor el más digerible, el más sencillito. Y yo cuando la iba a leer, me decía mi hermana, no, pero léela de los evangelios. Dije, algo me está escondiendo. Porque quiere que la lea ahí. Así que, hermanos, cada quien lee la Biblia como quiere. Y yo la agarré como, para mí era la primera vez en un libro, y dije, no, algo me está escondiendo. Le di el avión a mi hermana, y que empiezo desde la primera página, desde el Génesis, es más, desde la introducción empecé, una por una, así, ¿sí? A leerlo me fui así, y lo iba leyendo, lo iba marcando, lo iba leyendo, lo iba marcando, y cuando ya empecé a leer el libro de Daniel, pues ya como que ya cambié. Yo dije, oye, mira qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios utiliza a un hombre, como ahí en el foso de los... Yo jamás había escuchado estas historias, y pues sí, me impactó. Yo me acuerdo que cuando acabé la Biblia, ya estaba yendo a congregar aquí en la iglesia de Chimalhuacán. Dale palmas al que vive. Ella aún así no lo creía. Dice, tú eres un Saulo que... Dice, no creía que ya iba a la iglesia. Y así le compartí a una maestra también, a la directora de mi escuela, y lo mismo, y ya cuando aceptó a Cristo, y le di una Biblia, y me dice, ¿por dónde debo de empezar? Y le digo, la verdad, yo empecé por Génesis. Pues yo también empiezo por Génesis. Y agarró por Génesis. Le digo, no todos son igual. Y llegó a una iglesia, porque pues, le queda muy lejos desde Coyoacán hasta acá. Pues digo, yo voy hasta Ciudad Neza, si gusta, pues yo la invito allá, nada más que si está muy retirado. Y entonces fue a otra iglesia, y le digo, pues Dios me dijo nada más que le comparta la palabra, y que el Señor la lleve
el Señor quiera. Y si fue a otra iglesia y lo mismo cuando llegó allá, que le dicen, no, ¿cómo está leyendo? ¿Es la primera vez que la lee? No, lea la del Evangelio según San Juan. Y como la maestra tenía su carácter, todavía traía su demonio propio. No, hombre, de que se la pone como campeón. No, pues a mí el hermano Raúl me dijo que yo la leyera y yo la voy a leer desde Génesis. Y si no, ahí nos vemos, ya no vuelvo a venir a esta iglesia. Bueno, está bien, léala como usted quiera. Y mira, ahorita ya se retiró y ya se jubiló y de vez en cuando me manda a Puebla, pero aceptó a Cristo y dice, gracias por compartirme la palabra de Dios. Denle palmas al Señor. Así que a veces no entendemos, a veces queremos hacerlo a nuestras fuerzas y no a todos nos gusta. Por ejemplo, a la gente que estudia, que le gusta del estudio, pues es como si se te saltaras algunos capítulos, ¿verdad? Algunos sí les gusta leerlos desde el inicio. Así que, hermanos, yo lo único que te puedo decir en esta hermosa mañana, ya para concluir, que Dios existe, que Dios es real, que Dios está aquí y que Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y que Cristo no está con los brazos cruzados como nosotros pensamos. A veces pensamos que nomás está ahí sentado sin hacer nada. Pues Cristo ya hizo algo por ti. Entregó su sangre preciosa por ti y por mí. Cristo te ama. Cristo es real. Cristo no está en una tumba. Cristo está vivo. Si no lo crees, ahorita no hay un espejo. Pero cuando llegue, ve a tu casa y ve en el espejo. Tú eres un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Cada uno de estos varones es un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no crees que tú eres un regalo de Dios, que Dios es real, viene un juicio para todos nosotros. Hermano, ahorita estás sentado aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Dios te tiene aquí sentado con un traje, ¿sí? Pero si tú no quieres seguir en este lugar, es más, hay una nación, se han levantado pastores, ministros, evangelistas en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te van a llevar a un lugar donde no vas a querer estar a fuerza. Yo he visto a hermanos, he ido a otros lugares donde pagan, están llorando, los tienen en situaciones bien difíciles y no te pueden sacar. Mira, aquí vienen tus familiares, pueden estar contigo. Termina el tiempo de Dios. Termina el tiempo de Dios. Y ese juicio, ese ejército sí llegó. Quiero decirte que ese ejército, esa profecía sí se cumplió. Ese ejército de Babilonia sí llegó y agarró a todos cautivos, mató a muchos y muchos se los llevó cautivos a Babilonia. 70 años estuvieron en cautividad. 70 años estuvieron en cautividad. No sé cuánto es el tiempo que vamos a estar ahí, pero que el juicio de Dios va a llegar. No nos vamos a ir a Babilonia los que no quieran aceptar a Cristo, pero sí hay un horno de fuego y no le dudes. Dios es real. ¿Quieres una respuesta? Nos las dio Habacuc. Él aún así tuvo un encuentro personal con Dios. Y se vete a esa torre de oración. Y me encanta cómo termina Habacuc. Porque cuando empieza con una duda, con una pregunta. ¿Existe Dios? Y fíjate nada más, esto hasta te lo debes de grabar. Está ahí en el capítulo 3, versículo 17. Ve cómo cambió Habacuc. Después en el 3 está toda la oración que hace Habacuc. Pero en el 17, hermano, esa hasta se la debes de traer, grabar. Fíjate nada más. Póngase de pie. Vemos cómo el corazón de Habacuc cambió cuando el Señor le encontró. Dice Primera de Corintios 15, 47, 49: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que nosotros a veces estamos buscando lo terrenal, pero el Señor quiere que busquemos lo celestial. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que busquemos lo celestial.
Y fíjate lo que dice en el 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque pase lo que pase, el Señor será mi Dios. Fíjate nada más que tremendo. Empieza con una pregunta: ¿existirá Dios? ¿Será que nos escucha? Y termina con una alabanza. No hay problema, aunque haya problemas en mi vida, aunque esté en esta situación, aunque pase lo que pase, aunque haya necesidades, aunque haya escasez, el Señor estará conmigo. Me acuerdo porque esta cita, bueno, no le di esta cita, pero las palabras que le di a la de la estética fueron similares. Dice: porque yo busco al Señor, y luego no lo buscas y no responde. Y pues yo